sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Si algo podemos decir de la forma en la que Taekook tiende a revelar acciones que inconscientemente revelan la verdadera naturaleza de su relación, es que ellos siguen siendo tan humanos que a veces podrían olvidar que tienen una imagen idónea que mantener. Y es que desde ese 29 de mayo, cuando Taehyun y Jungkook actuaron de esa manera frente a los fans, mientras Jungkook estaba algo borracho y Taehyun no podía evitar ser él mismo con toda esa necesidad de contacto y afecto al verlo tan inquieto y divertido, todo lo que se dijo durante ese live y la forma en la que intentaron desviar la atención del verdadero motivo por el que Taehyun estaba apurando tanto cobró aún más sentido, porque horas más tarde, para el día 30 de mayo, Taehyun, Jungkook y Jin llegaron al aeropuerto antes que los demás, y lo que sucedió justo ahí terminó abriendo una nueva perspectiva sobre cuánto simplemente parecen incapaces de evitar ciertas cosas entre ellos, principalmente verlos caminar justo al lado del otro mientras Jin iba delante de ellos. Resultó bastante interesante por cómo terminaron abordándolos para terminar insinuando algo respecto a su unión. Y es que cuando el reportero llamó a Jungkook y les comentó más directamente a ambos que parecían una pareja porque estaban usando cubrebocas a juego, curiosamente Jungkook pareció estar de acuerdo con la insinuación. Por su parte, Taehyun solo pudo reaccionar con timidez, murmurando que el cubrebocas era de Jungkook mientras llevaba una mano hacia sus ojos para cubrirse de forma nerviosa. Mientras tanto, el reportero sonreía al confirmar que ambos cubrebocas pertenecían a Jungkook, lo que explicaba lo similares que eran entre sí. Y fue precisamente ese detalle, el hecho de que llevaran algo tan parecido, lo que hizo que fuera tan fácil para muchos compararlos con una pareja, provocando que Taehyun se mostrara especialmente tímido ante el comentario. Curiosamente, Jungkook no negó nada ni guardó silencio ante el comentario. Él simplemente dijo que sí, y Taehyun solo pudo reaccionar a como reaccionaría en cualquier otra situación donde ya no podría negarlo, lo que a muchos les hizo recordar la vez que prácticamente negó decir lo que realmente quiso decir, y Jimmy les tuvo que decir lo que prácticamente se le entendió con respecto a que Taehyun extrañaba que Jungkook lo besara, por lo que su reacción al negar repetidas veces esa información y luego ponerse la mano en los ojos totalmente avergonzado, solo hizo que esta vez se sintiera casi similar, dado que cuando Jungkook escuchó que ellos parecían pareja por los cubrebocas, él rápidamente había mirado a Taehyun como si esperara que él hubiese escuchado lo mismo, y cuando dijo que era así y la respuesta había causado nerviosismo en Taehyun como para mirarlo un momento y luego decir que el cubrebocas le pertenecía a Jungkook, su reacción definitivamente había dado mucho de qué hablar, porque no había sido una negación como tal. Taehyun quizá no esperaba que Jungkook lo aceptara así como así y fingiera normalidad hasta que Taehyun tuvo que aclarar por qué se veían igual, siendo que la timidez que le atacó justo después de su pequeña y necesaria aclaración solo hizo que el momento se sintiera como algo que realmente tenía que suceder, porque lejos de que cualquier persona pudiera interpretar esto a su manera, nadie puede negar y modificar lo que realmente pasó, siendo que el reportero habló de ellos como una pareja y luego salieron artículos llamándolos nuevamente como tal. Sus reacciones definitivamente terminaron por decirlo todo. 혹시 오늘 두 분 커플이네요? 마스크? 내 거예요? Diciendo que incluso en la publicación de Taehyun, donde pareció dejarle un mensaje oculto a Jungkook que todos los fans pudimos percibir, fue uno de los hechos que también nos dejaron sorprendidos, porque cuando Taehyun escribió en la descripción de la foto que primero estaba comiendo tteokbokki, y su comentario no precisamente tenía que ver con todas las fotos que publicó, encontró sentido cuando nos topamos con la segunda foto que tenía escrito la pregunta, ¿quieres un bocado? Y era una foto de él mismo estirando un pedazo de comida en su tenedor hacia la cámara, pero cuando encontramos que en la tercera foto aparecía Jungkook a través de sus lentes, el mismo día en el que ambos se quedaron comiendo juntos en el blog de Jungkook resultó ser más de Taehyun que de sí mismo. En la foto de Taehyun solo decía el nombre completo de Jungkook sobre el rostro que se asomaba a través de los lentes que Taehyun estaba usando ese otro día. Por eso cuando juntas todas las frases que Taehyun pareció escribir a propósito, literalmente se lee como primero estoy comiendo tteokbokki, ¿quieres un bocado? John Jungkook, como si estuviera ofreciendo su comida en una publicación que parecía contener un mensaje oculto que probablemente solo Jungkook podría entender. Y aunque podrías creer que esto era bastante rebuscado, realmente puedes notar que son las únicas fotos que tienen escrito algo, más el pie de la misma publicación que daba a demostrar algo. Además, horas después en el mismo día, Taehyun subió a sus historias de Instagram un video de Jungkook divirtiéndose en el tren donde Jin, Taehyun y Jungkook iban. Él saludó a la cámara y luego fingió que estaba en una especie de juego entre los carriles que se veían a través de la ventana.
Jungkook luego se giró y pareció reírse mientras Taehyung enfocaba parte del cuerpo de Jin y se sentaba desde un ángulo donde pudiera grabarlos a ambos, con Jungkook siguiendo viendo el paisaje mientras Jin bostezaba después de verlos tontear juntos una vez más. Pero lo que verdaderamente nos sorprendió fue el hecho de que Taehyung y Jungkook volvieran a demostrar por qué compartían siempre una playlist que no compartían con nadie más. Y es que en el live que Jungkook inició un día antes, colocó en la descripción la frase "estaba listo para dormir, pero de repente", que forma parte de la letra de la canción Sunny de la agrupación femenina IOI. Lo curioso es que esa misma canción ya había aparecido anteriormente en el blog de Jungkook, cuando giró la cámara y solo se escuchaba la voz de Taehyung y Jungkook tarareando parte de la melodía mientras los demás miembros posaban y escuchaban alrededor. Por eso, para muchas personas, este detalle volvió a llamar la atención, ya que parecía indicar que ambos seguían teniendo un gusto compartido por ciertas canciones que no solían mencionar con frecuencia. Además, daba la impresión de que era un tema que había permanecido presente para ellos durante varios días, porque recientemente Taehyung también utilizó esa misma canción en una de sus historias de Instagram. Y más allá de la coincidencia musical, lo que hizo que la situación llamara todavía más la atención fue el contenido de la propia canción, no solo porque algunas personas interpretaron que les gustaba compartir temas con letras románticas o melancólicas, sino también porque la letra de Sunny por sí sola daba bastante material para que los fans comentaran y sacaran sus propias conclusiones sobre el significado detrás de esa elección, ya que desde la parte que Jungkook decidió utilizar en su live, la canción continuaba diciendo que estaba a punto de dormir, pero que de repente se perdía en pensamientos sobre esa persona especial. Al llegar la medianoche, sus emociones se volvían tan infinitas como las estrellas, y sin darse cuenta, la nostalgia volvía a invadirlo mientras pensaba en él hasta que llegaba el amanecer. Así que ver cómo ellos volvieron a utilizar ciertas canciones, y sobre todo, las cantaron entre ellos mismos para comprobar lo que siempre se ha dicho, definitivamente siempre nos deja con una gran satisfacción, porque todo esto siempre nos demuestra la verdadera naturaleza de su relación, y lo mucho que ya no pueden seguir ocultándola nunca más.